Buenas tardes, México y El Salvador. Bienvenidos desde aquí, desde España, con una diferencia horaria de 7 horas. No sé con El Salvador, Iris, bueno, luego nos comentas. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra puntualidad y por vuestro interés sobre unos temas muy importantes para vuestro futuro y de los cuales vamos a hablar durante la próxima hora. Como ya sabéis, me llamo Irene Abecia, y me encargaré de, a partir de septiembre, pues de impartir algunos módulos del nuevo curso de turismo del reconocido Instituto Universitario Kelvin, del cual Julio pues es el director, ¿no? En principio, la idea ahora es explicar una sinopsis de lo que va a tratar esta clase, para después profundizar mejor sobre cada uno de los diferentes módulos con sus diapositivas. Sería conveniente, insisto, en que anotéis vuestras preguntas para al final intervenir y poder resolverlas, ¿no? Os preguntaréis el motivo por haberme elegido a mí. Bueno, pues lo voy a resumir diciendo que llevo más de 30 años trabajando en este sector. Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿eh, Gloria? Uy, uy, uy. Y tengo probada experiencia en el campo de batalla, podríamos decir, acompañando a grupos de América por Europa, sobre todo. Por supuesto, México, y del cual pues guardo muy grato recuerdo y de vuestro carácter y personalidad. También he trabajado en agencias de viaje, mayoristas y minoristas, luego veremos de qué trata esto, y en la organización de congresos. De todo lo que uno pueda imaginar que puede pasar durante un viaje, me ha ocurrido a mí o a los pasajeros, mejor dicho, desde robos, enfermedades, averías, pérdidas de equipaje, incluso de turistas. Ahora me río, pero a ver, ¿cómo encuentras a alguien en una ciudad que no conoce el idioma? Es un gran problema, sobre todo antes, cuando no había celulares. Y por qué no decirlo, también a veces, desgraciadamente, pues hay defunciones. Por eso mi experiencia os puede ayudar a comprender esta profesión que llega a convertirse en pasión y enseñaros herramientas prácticas para problemas concretos. ¿Por qué digo que puede convertirse en una pasión? Pues porque es muy gratificante sentir que has hecho bien tu trabajo, pero ante todo de que estás participando en ayudar a realizar un sueño. Estás formando parte de una ilusión hecha realidad, que es la de los viajeros. A veces te lo agradecen con palabras o con gestos, cada vez menos con propinas, o simplemente al ver sus lágrimas el último día, ¿no? El de las despedidas. Aquí en Europa, ya sabéis, somos la unión de muchos países con culturas muy diferentes e idiomas que no se parecen en nada. Por ejemplo, el italiano y el alemán. A ver, una alemana diría: Hallo, guten Abend, wie geht es Ihnen? Ich heiße Irene. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Irene. Y una italiana: buonasera, come stai? Tutto a posto? Io mi chiamo Irene. O sea, nada que ver uno con otro. Sin embargo, es uno de los destinos más visitados por turistas de todo el mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, se preveía que para el año 2020 hubiera una afluencia de turistas que principalmente se iban a concentrar en 3 regiones. En Europa, aproximadamente unos 700 millones, en Asia Oriental y Pacífico unos 400 y en América del Norte y del Sur unos 300. Y según estos datos, España es el segundo país de Europa que recibe más turistas internacionales, justo por detrás de Francia. Por eso,
tras muchos años recibiendo, atendiendo y agradando al turismo, tenemos la merecida fama de ser buenos anfitriones, grandes profesionales, además de obtener beneficio de ello, claro. Por supuesto que toda la información que viene en los libros y que impartimos los profesores es importante en turismo, que además es un sector que se ha visto muy afectado debido a la pandemia global, pero que no dentro de mucho tiempo va a resurgir con más fuerza si cabe que antes. Porque esta inesperada situación está llevando a plantearse muchos comportamientos, modos de pensar y actuar en la vida. Ahora, la mayoría de las personas se han dado cuenta de que hay que vivir el momento. Por eso, una de las actividades que va a aumentar irremediablemente va a ser la de viajar. Por eso hay que estar preparado y prepararse para ofrecer un servicio óptimo, para satisfacción del cliente y que esa satisfacción la comparta con sus conocidos, con su familia, porque en este sector funciona mucho el boca-oído. México es un país con grandes posibilidades. Algunas de ellas todavía no se aprovechan como sería lo ideal. Por ejemplo, no existen muchos tours organizados por el país conectando ciudades, pueblos mágicos, luego veremos qué es eso, patrimonio artístico y natural, y esto es solo un pequeño y claro ejemplo. Los pueblos mágicos, ¿qué son? Son aquellos que tienen símbolos, leyendas, historia, han sido escenario de hechos trascendentes. Hay un programa de la Secretaría de Turismo de México para revalorarlos, porque existen más de 130. Por nombrar alguno, Guadalupe, Loreto, Candela, El Rosario, Aculco. Porque un tipo de turismo que debemos potenciar es el local o nacional. Luego ampliaremos más información al respecto. Así que indudablemente aprender con nosotros, con el Instituto Universitario Kelvin, esta nueva forma de concebir el turismo allá en México será fundamental para el crecimiento de este hermoso y variado país. Como decía antes, se trata de promocionar no solo el turismo de playa y relax, sino también cultural. Se podrían organizar rutas entre lugares interesantes como ciudades bellas, con monumentos atractivos por su origen o por lo que simbolizan, y además con muestras de folclore y gastronomía. Para esto hay que resaltar la importancia de los datos y explicaciones que comparten los guías, personas expertas de esos lugares, a lo que yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional, a ser guía. Luego hablaremos mucho más de ese apartado. Ahora vamos a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar a comprender todo mucho mejor. En esta diapositiva vemos en la imagen de la izquierda la hermosa pirámide de Chichén Itzá. Se llama Kukulcán la pirámide y está en las ruinas mayas de Chichén Itzá. Aquí estaríamos hablando, por supuesto, de turismo cultural. Su nombre proviene de boca del pozo. Eso significa Chichén. Y sacerdotes del agua, Itzá. Este nombre hace alusión al cenote que fue donde se fue creciendo, se fue formando aquella antigua ciudad maya, ¿no? Cenote, os recuerdo que es una dolina, ¿no? Es una depresión del terreno.
Pero además no debemos olvidar que también existen lugares naturales hermosos. Y aquí tenemos la imagen de la derecha, las cascadas de agua azul en Chiapas. Los carbonatos que están disueltos en sus aguas son las que le dan ese atrayente color azul. Pero bueno, hay tantísimos lugares allá. El Cañón del Sumidero también en Chiapas, la Huasteca Potosina, las cascadas petrificadas de hierro el agua, Cuatro Ciénagas, la cascada Cola de Caballo, Paricutín, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares. Así que durante el curso veremos muchas posibilidades de estos lugares hermosos. Hay otra cosa que se me ocurrió, por ejemplo, promocionar mediante videos la Sierra de Arteaga. Es un lugar hermoso para esquiar y eso se podría promocionar tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Aquí en Europa, este turismo que esquía suele ser un turismo selecto y entonces brindarle la posibilidad de esquiar y disfrutar de las playas caribeñas sería muy atrayente. Resumiendo, que hay muchos proyectos en los que podremos trabajar y presentarlos en inglés y en francés. Son dos idiomas fundamentales. En turismo, aquí en Europa y en España concretamente, cuando estudiamos la carrera de turismo o el grado superior, es obligatorio el inglés, pero otro idioma más. Hay un segundo idioma, pero ese ya es opcional. Puedes elegir entre francés, italiano, alemán, portugués. En este caso, en el curso daremos inglés y francés. ¿De acuerdo? Así que, Tourism Professional English. Well, how do you speak in English? Because languages are essential to work in this tourism sector. We will talk in English and French. Oh, perdón. At first, it may be difficult because people tend to have knowledge of grammar. But when it comes the time to speak, it goes more for fear of making mistakes. But it doesn't matter. That has to give us the same, especially at the beginning. For example, in these conversation classes, you are going to prepare visits to cities, monuments, or interesting natural places. And I will explain you about history and art in Europe in order to improve your knowledge. In addition, we will also see different situations that arise, such as in the front desk of a hotel, in a travel agency, in a tourist office. We are going to learn about negotiations in order to obtain generous purchase services. And the most important, using the precise English words. Is everything understood? ¿Me habéis entendido? Claro que antes de que comience el curso o durante el curso al principio veremos el nivel, ¿no? Pero yo creo que sí, es fácil. Y de todas formas, si hay que comenzar desde lo básico, comenzaremos desde lo básico. But above all, we are going to learn, I insist, the precise word in English, essential words, terminology that is used in the world of tourism, formal and informal language, oral and written communication, telephone conversations, etc., etc. For example, here, services features, booking procedure, professionals negotiations, hotel services and rooms reservations, front office, tourist information, relationships with clients, complaint resolutions, and care in case of accidents.
Bueno, maintenant, on va parler en français. Nous allons parler une des langues les plus parlées du monde. Il faut rappeler qu'il n'est pas seulement parlé en France, mais aussi dans une partie du Canada, de la Suisse, de la Belgique, de Monaco, de Luxembourg. On ne peut pas non plus oublier que jusqu'au 19e siècle, c'était la langue parlée par la noblesse, un signe de distinción y de cultura. ¿Me habéis entendido? Bueno, he dicho que el francés es una de las lenguas más habladas del mundo y que no solamente se habla en Francia, también en una parte de Canadá, en Suiza, en Bélgica, en Mónaco. Y una cosa importante, no debemos olvidar que hasta el siglo XIX era la lengua hablada por la nobleza, porque era un signo de distinción y de cultura. Et cela continue d'être un langage diplomatique, continúa siendo una lengua diplomática. Así que bueno, no sé el nivel que tendréis, pero digo lo mismo que con el inglés. Iremos viendo. Puede ser que sea un nivel básico o nulo, no hay problema. Comenzaremos desde cero si es necesario, paso a paso, poquito a poquito. Será muy divertido, ya veréis, pero es importante. Por ejemplo, conoceremos la historia de Francia, lugares y monumentos de interés, principales museos du pays d'Europe, la gastronomie, et les fêtes et coutumes, las fiestas y costumbres. Bueno, no os asustéis, de verdad, que es muy sencillo. Luego, de todas formas, cuando ya podamos hablar todos y me hagáis preguntas, veremos a ver entonces cómo van esos niveles y esos idiomas. Bueno, yo aparte hablo también alemán, italiano, portugués. La verdad es que tengo facilidad para los idiomas. Para otras cosas, otras materias, soy una negada. Por ejemplo, matemáticas, física, química, nunca me han gustado mucho, aunque considero interesantes. Pero sobre todo, sí, pues la historia, los idiomas, el arte, la geografía, todo eso me gusta mucho. Bueno, a lo que voy. Nos gustaría que aprendáis con nosotros una nueva forma de concebir el turismo, porque a las clásicas asignaturas teóricas que se han ido enseñando habitualmente, se van a añadir otras fundamentales basadas en el trato con el público, con las nuevas tecnologías y sobre todo haciendo uso del marketing. Teniendo en cuenta que en los últimos años se están produciendo cambios muy significativos y acelerados, debemos de conocer las novedades. No podemos quedarnos obsoletos. Además, durante el curso, aprenderemos los principios básicos de la venta de servicios turísticos, tanto sueltos como más complejos, como pueden ser los viajes combinados, por ejemplo. Ahora bien, para vender bien, es imprescindible comprar bien. Por eso también vamos a conocer los procesos de contratación y negociación con los proveedores. Hay que obtener buenos precios en los hoteles para que también podamos ofrecer una oferta competitiva cara al cliente. También veremos las directrices, tanto teóricas como prácticas, propias de las agencias de viajes. Y también organizaremos eventos tipo congresos. Y por supuesto, otra actividad fundamental, 2, la gestión de reservas y recepción de hoteles y guías de turismo. Pero claro, es imprescindible conocer el lenguaje profesional. En el caso de los hoteles de la recepción, usaremos plantillas y todo tipo de documentos que se necesitan. ¿Y sabéis por qué vamos a hacer todo esto? Conocer de todo. Porque
conociendo los diferentes tipos de profesiones dentro del turismo, podréis averiguar con cuál os identificáis más. Esto es muy importante porque es algo que vais a realizar durante toda la vida. Desgraciadamente hay que trabajar. Así que tiene que gustar y dar satisfacciones y no meramente económicas. Haremos clases prácticas simulando que estamos en variados escenarios, como puede ser un autobús, el guía, o en un hotel recepcionista o en una oficina de información, etcétera, etcétera. Pero también hablaremos mucho de historia y arte, de Europa, de México, de Asia, de todo el mundo en general. ¿De acuerdo? Yo creo que va a ser un curso que os va a gustar mucho. Sobre todo, muy completo. Vamos a hablar ahora del marketing. En las próximas diapositivas, las próximas explicaciones, nos vamos a centrar en él. Todos sabemos lo que significa esta palabra, ¿no? Se trata de las tácticas que emplea una empresa para posicionarse. A principios del siglo XX, el marketing se orientaba especialmente al producto, a la venta y a la producción. Como vemos aquí, antes, 3 fases. El cliente o consumidor se dejaba un poco de lado, no era el foco principal. Pero en la actualidad ocurre todo lo contrario. Ahora, hoy en día, las acciones del marketing se dirigen para conseguir la satisfacción y fidelizar la relación con el cliente, hacerla duradera. Y para ello hay 5 fases. Tenemos las 3 primeras, por supuesto. Antes, por ejemplo, en la producción. Lo más importante era producir más con menos costes, pero es que entonces la competencia era mínima y por eso no había que diferenciarse ni ser competitivo, ¿no? El producto, mejorar el producto, dotarlo de mayor calidad para que el cliente comprara el mejor. Sin embargo, se olvidaban de los deseos y preferencias, se caía en lo que se conoce en este mundo del marketing, la miopía del marketing. La venta. Había que maximizar las ventas. Hoy en día también interesa eso. Hubo un periodo en el que se empleaban actividades muy agresivas para conseguir vender más. Pero no obstante, continuaban olvidándose del foco principal, que es el cliente, porque se daba por hecho que éste se conformaría con todo lo que le intentaran vender, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparece el marketing. Algo comienza a cambiar. Se comienza a centrarse en el consumidor, en sus necesidades y deseos. Cada empresa busca ofrecer su producto con un valor añadido para diferenciarla de la competencia. Por ejemplo, incluir una ciudad intermedia en un tour. Así lo diferencias del programa de otra agencia. O disponer de una cesta con fruta a las parejas de recién casados. En esta fase, lo que se busca es mantener relaciones a largo plazo con los clientes y para ello habrá que influir en cada uno de los procesos de la empresa, ¿no? Mirad lo que viene también aquí. Satisfacer a la sociedad en general. Marketing social. ¿Habéis oído alguna vez esto? Satisfacer a la sociedad en general. Para ello, se tienen en cuenta las repercusiones que el marketing puede tener en la sociedad. Y han aparecido nuevas aplicaciones como el marketing ecológico, por ejemplo. Hay hoteles más sostenibles. O, por ejemplo, el marketing de minorías
sociales o también marketing de responsabilidad social. Aquí en España les llamamos viajes de inserso a los viajes elaborados exclusivamente para los aposentados, los jubilados, ¿no? Las personas mayores. Así que ya veis las fases. Anteriormente era el producto lo más importante. Hoy en día es el cliente, el consumidor. Continuamos. Marketing mix. Cuando hablamos de marketing, a veces lo confundimos con la publicidad y con la promoción. Pero esto son solo dos componentes del marketing mix. Hay otros elementos, el producto, el precio, la distribución. Y además, el marketing también incluye la investigación, los sistemas de información y la planificación. No sé si habéis oído alguna vez este término, marketing mix. Bueno, marketing de productos, las 4P. Son 4 palabras que en inglés comienzan por P. Product, price, place, promotion. Producto, precio, distribución y promoción. La labor de las empresas consiste en ofrecer productos y servicios, como en el caso de turismo, para satisfacer las necesidades del consumidor. Y el objetivo es obtener una rentabilidad económica, obviamente. Para conseguir todo esto no es por casualidad. Las empresas deben de estudiar y trabajar en ello, creando un conjunto de técnicas y acciones para conseguir esos objetivos. En esta clase, de todas formas, solo voy a comentar superficialmente los diversos aspectos, porque durante el curso ampliaremos mucho más la información y sobre todo con ejercicios prácticos. Pero lo primero es tener un producto o servicio para posteriormente ponerle el precio, a continuación distribuirlo y por último la promoción. Sin embargo, hay otro tipo de marketing. Las 4P ponen marketing de productos, debajo marketing de servicios. En este tipo de marketing se necesita algo más que en el marketing tradicional. El marketing tradicional son las 4P. Sin embargo, en el de servicios vemos marketing interno. ¿Qué es esto? Consiste en que la empresa de servicios debe formar y motivar de manera eficaz a sus empleados, que son los que tienen en realidad contacto directo con los clientes. Hay un caso de un conserje que conoceréis esta cadena hotelera muy lujosa, Four Seasons, ¿no? 4 estaciones. Este hotel en concreto era el Four Seasons de Toronto. Bueno, pues un conserje se dio cuenta cuando el cliente había tomado ya su taxi para dirigirse al aeropuerto de que se había olvidado un maletín. Cuando ya el cliente se pone en contacto con ellos, le confirman que efectivamente el maletín estaba allí y este señor les va a decir que es imprescindible recuperar ese maletín porque contiene documentos muy valiosos para el día siguiente una reunión de trabajo. El conserje sabe que es muy importante enviar y que este señor, este cliente, reciba ese maletín. Bueno, pues, ¿sabéis lo que hizo? Tomó un avión y personalmente le entregó el maletín a este señor. Indudablemente este señor es un cliente ganado para siempre, porque ya va a tener confianza siempre en ese hotel. Sabe que responden, pase lo que pase.
Y os preguntaréis, ¿y qué le pasó al conserje cuando regresó, cuando volvió al hotel? Pues ni hubo reprimenda, ni hubo ningún tipo de problema. Al contrario, le nombraron trabajador del año. Para que veáis. Es decir, he puesto este ejemplo de Four Seasons, pero muchas empresas se han dado cuenta de que lo importante es tratar bien al cliente. Y claro, para fidelizarlo es una de las mejores maneras. Ese es el marketing interno. Motivar y formar. Darle a los empleados la responsabilidad de tomar sus propias decisiones por el bien del cliente. Porque si es por el bien del cliente, también será por el bien de la empresa. ¿De acuerdo? Marketing interactivo. Basa la calidad del servicio en la forma de interactuar con la prestación del mismo. Por ejemplo, en un restaurante, el cliente suele juzgar, fijaos lo que voy a decir, la calidad del servicio, no solo la calidad de la comida que sirven, sino el trato que ha recibido por parte del mesero, del camarero, la cortesía, la eficiencia, la rapidez. Así que ya veis, en esto consiste el marketing mix. Todos estos aspectos hay que tener en cuenta. Continuamos. Vamos a comparar un poquito el marketing relacional con el marketing tradicional. Aquí vemos las diferencias, ¿sí? El relacional es el que se usa en la actualidad. Relacional de relaciones. Para retener al cliente, no basta con ofrecer un buen producto o un buen servicio, porque la competencia también lo puede tener. Se trata, como he dicho antes, de formar y motivar a los empleados para trabajar en equipo, para satisfacer al cliente. El buen trato es imprescindible. Otro ejemplo también sería, durante un tour, la actitud del guía es fundamental. Al margen de la calidad de los hoteles contratados o de lo que sea, los guías son la parte visible de la agencia o del tour operador y pueden suavizar, sin ir más lejos, el efecto ante una reclamación, por ejemplo. El mantenimiento del contacto con el cliente se puede hacer a través de encuestas de calidad y ofreciéndole ofertas u obsequios de otros servicios, como por ejemplo una cena romántica con la pareja. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues ya vemos. El marketing actual, el relacional, orientado para retener al cliente, mantener contacto con el cliente, enfoque en el valor ofrecido, no solamente en lo que se da, sino en cómo se da. La perspectiva es a largo plazo, énfasis en el buen servicio, un alto nivel de compromiso para satisfacer las expectativas. Mirar el ejemplo del señor del Four Seasons, ¿no? Y la calidad es asunto de todo el personal, ¿de acuerdo? En contraposición, el marketing tradicional, en este último punto, la calidad es asunto del personal de producción. Antes solamente era, digamos, las personas que producían ese producto, valga la redundancia. Hoy en día no. Hoy en día lo que impera, lo importante es cómo lo das, cómo entregas ese servicio. ¿De acuerdo? Así que ya veis que es fácil. Seducción. ¿Qué es esto? ¿Habéis oído esta palabra alguna vez? Bueno, luego me decís. Este término empezó a oírse en 1900.
1989. Es muy sencillo. Consiste en que cuando uno crea un producto, se trata de producción. Cuando uno crea un servicio, se trata de seducción. ¿De acuerdo? Al igual que para la creación de un producto, se necesita un sistema de producción, es decir, mano de obra. Mano de obra para producir un producto, pero personal de contacto para el servicio. ¿De acuerdo? Maquinaria para el producto, soporte físico para el servicio, las materias primas, etcétera, ¿no? La maquinaria en la producción se sustituyen los servicios. Ese soporte físico se refiere, por ejemplo, y viene abajo especificado, desde un medio de transporte como puede ser el avión o un barco, el mobiliario que hay en una habitación de un hotel, por ejemplo, o en una agencia de viajes, donde reciben a los clientes y les explican y les, bueno, pues les recomiendan diferentes destinos, ¿no? Todo esto sería para que veáis un poquito de un lado al otro. Es muy importante el personal de contacto, además del cliente o del usuario. Fijaros si es importante que a veces también, y ahora me viene el recuerdo de un caso, hay un hotel en Japón que se llama el Gena, que tiene, por ejemplo, un androide como recepcionista. O sea, para que veáis cómo va evolucionando todo. Luego volveremos a insistir en este punto, ¿no? Entonces, además de todo esto que estoy explicando, hay que tener en cuenta que cada servicio precisa una diferente seducción. A diferencia de los productos que pueden ser y son homogéneos, los servicios casi siempre son heterogéneos. Es la suma de diferentes aspectos. En cada servicio intervienen diferentes elementos y esto hace que sean diferentes unos de otros. También diseñar un servicio para cada público objetivo. Es necesario atender las necesidades de cada segmento de forma diferente. No es lo mismo diseñar un viaje para gente mayor, para la tercera edad, que para estudiantes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto de la segmentación lo veremos después un poquito más. Bueno, ¿qué tal? Espero no aburriros, ¿eh? No os durmáis. Luego veremos a ver qué preguntas me hacéis. Venga, seguimos. Nuevas formas de marketing turístico. En el caso de turismo, está formado por un conjunto de atributos físicos, como puede ser pues, un crucero, ¿no? Un crucero por el Caribe o por el Mediterráneo, pero también por aspectos psicológicos. No tenemos que olvidarnos nunca de que son deseos de un cliente, de un viajero, de realizar ese sueño. Por eso es tan fundamental, por eso es tan importante hacerlo bien, agradar. Ofrecer un servicio no es algo homogéneo, lo hemos visto antes. No se trata solamente de reservar, por ejemplo, una habitación de hotel, sino de las diferencias que tienen entre ellos, dependiendo de la categoría, del trato con el cliente. Mirad, durante el curso que daremos, si Dios quiere, con respecto a las tendencias del marketing, vamos a aprovechar la inteligencia artificial para comprender mejor el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, ¿sabéis que hay aplicaciones que sirven para rastrear el número de clics o el número de páginas que se visitan?
la figura del influencer. El influencer para promocionar el servicio. Eso no se daba antes y sin embargo ha comenzado hoy en día y va a continuar en el futuro siendo muy, muy importante. Veremos también los canales de distribución. Veremos las estrategias de segmentación. Eso es fundamental. Hay que distinguir los distintos grupos posibles de consumidores porque solo de esta manera se pueden hacer campañas para atraer y fidelizar a esos clientes en concreto. No sirve todo, o no sirve lo mismo para todos, mejor dicho. Y por supuesto veremos las tendencias de consumo y las normativas y organismos que hay, ¿no? Bueno, para terminar con el tema marketing. Marketing post-COVID. Vamos a ver, se trata de la búsqueda de una mayor especialización, innovación, flexibilidad y cercanía en las reservas, al menos durante un tiempo. Quizá este periodo sobre la cercanía de los destinos sea más breve de lo previsto, porque hace un par de días aquí en Europa apareció la noticia en todos los medios de comunicación que los 27 países que forman la Unión Europea van a reabrir sus fronteras a todos los turistas vacunados, al menos 14 días antes del inicio de su viaje. Esto se está ultimando en Bruselas, que es la capital de la Unión. Están preparando un certificado COVID para que entre en vigor lo antes posible. O sea que, si es verdad que en principio o el año pasado, después de aquel duro confinamiento que no se podía salir apenas de casa, cuando se dio un poquito más de libertad, las personas lógicamente no iban lejos, iban a lugares cercanos. A eso es a lo que me refiero. Pero esto está cambiando y va a cambiar. ¿De acuerdo? Garantizar instalaciones seguras y desinfectadas. Por supuesto, eso ya se está haciendo ahora, ¿no? Acelerar el check-in y el check-out. Aquí viene otra vez el famoso robot de ese hotel de Japón. Pero mirad, por ejemplo, ya se está haciendo también y quizá, bueno, quizá no, seguro, se va a hacer o se va a promover el check-in electrónico, igual que se está haciendo en empresas aéreas, en compañías aéreas, ¿no? Promocionar los pueblos mágicos de México, que eso es lo que decía antes, ¿no? Precios competitivos, servicio personalizado, en fin. Digamos que los turistas, además de seguir esperando comodidad y buenos servicios, pues van a tener en cuenta estos factores, ¿no? La salud sobre todo. Y van a querer disfrutar, como en el pasado, pero con mayor concienciación, ¿no? Habrá también, ya lo hay, un impulso de las tecnologías y redes sociales, pero no solo para que los turistas obtengan información u organicen su viaje, sino también para compartir opiniones entre los empresarios y los turistas, para fidelizar a los clientes, para mostrarles los productos y servicios y, por supuesto, para mejorar la reputación online. Con respecto a las reservas, lo que voy a decir ahora es muy importante. Se van a tener que facilitar mucho más que antes el tema de las cancelaciones, de los cambios de fechas, por ejemplo, de los reembolsos que pudieran surgir. Eso es fundamental, sobre todo para generar confianza.
Porque si las personas ven que están, por ejemplo, pagando una señal de un viaje y que después ese dinero es perdido, antes, en fin, las circunstancias eran diferentes. Entonces, como todo está cambiando, pues las circunstancias, lógicamente, también. Y esta forma de trabajar tiene que ser así. Sobre todo se trata de generar confianza. Así que ya digo, todo esto de cancelaciones, cambios, reembolsos, todo esto va a cambiar. Algunos clientes estarán dispuestos a pagar más por servicios privados, personalizados, exclusivos. Pero bueno, esos seguirán siendo una minoría, ¿no? Bueno, pues muchos cambios hay en este mundo. Vamos a cambiar de tema. Ya he comentado antes que todo lo que se va a explicar en esta clase magistral o masterclass es solamente una breve introducción de lo que va a ser el curso, ¿de acuerdo? Entonces, marketing muy importante. Ahora lo hemos visto solo así de pasada, hemos comentado lo fundamental. Cambiando de tema, ¿qué puede ser también importante? Antes nos decía Freddy, estoy buscando empleo. ¡Tachán! Búsqueda activa de empleo. Esta va a ser otra asignatura, otro módulo que va a formar parte de este curso. A ver, antes de profundizar un poco más en este tema, hay que procurar tener claro lo que nos gusta o lo que nos gustaría, o a lo que nos gustaría dedicar nuestra vida laboral. Hay un refrán seguro, un dicho, que lo habéis oído. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Es cierto, ¿no? Si tú desempeñas una actividad que te agrada, por mucho tiempo que inviertas, por mucho esfuerzo que tengas que invertir, lo harás a gusto, estarás feliz. Así que es fundamental. Esto parece exagerado, pero es cierto. Como también es cierto que, oye, no todo el mundo tiene claro qué es lo que quiere ser, ¿no? Siempre hay casos que desde muy jóvenes, desde niños, tienen una verdadera vocación, ¿no? Pero eso ocurre pocas veces o menos. Lo normal es no saber y eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Así que hay que ir probando todo, un poquito. Pero, aunque haya que probar de todo, lo que es obvio es que hay que formarse, hay que estar activos, hay que actualizar nuestros conocimientos. Por eso, a pesar de las diferencias entre ambos países, México, España o El Salvador, como nuestra amiga Iris, no sé, otros amigos que están escuchándome en este momento, de dónde provienen. Los nombres de los organismos, de los servicios públicos de empleo, de las empresas de trabajo temporal, de las asociaciones, en fin, de todo este tipo de entidades cambiarán. Pero lo que sí es común para todos es la forma de ponerse en marcha. En la búsqueda de empleo, claro. Para ello hay que redactar un buen currículum vitae. Debe ser claro, que aporte toda la información académica y profesional. Además, hoy en día se valora mucho tener conocimientos de informática y de idiomas. Resultan un valor añadido. Lo idóneo es preparar un modelo para luego ir adaptándolo a cada oferta de empleo que se vaya a enviar. Por eso, durante este curso,
aprenderemos a prepararlos. ¿Habéis oído hablar del video currículum? Es una presentación en vídeo o en video en la que se habla sobre uno mismo, las aptitudes, habilidades, los logros. Es decir, es como un video promocional. Suelen servir sobre todo para diferenciarnos en trabajos en los que se valore la creatividad, desenvolverse con soltura. Turismo. Durante este curso, como he dicho, veremos algunos ejemplos y prepararemos también el nuestro. También es fundamental una buena carta de presentación. Las cartas de presentación sirven para destacar los motivos o razones que nos llevan a interesarnos por ese puesto. También las razones por las que deberíamos ser seleccionados. Explicar cuál es nuestro perfil y, muy importante, qué podemos aportar a dicha empresa. Y muchas otras cosas, ¿no?, que son importantes a la hora de buscar empleo. Conoceremos también el mercado laboral, sus categorías. ¿Qué es la autocandidatura? Bueno, pues a veces hemos visto un anuncio en el periódico o en alguna red social que ofrecen un trabajo y nosotros nos ponemos en contacto con ellos enviándoles currículum, carta de presentación, pero otras veces, sin previo anuncio, somos nosotros los que decidimos ofrecernos y vamos o enviamos por correo electrónico el currículum. Esto es la candidatura. Cuando no hay un anuncio previo, cuando somos nosotros los que por iniciativa propia queremos tener ese trabajo, conseguir ese trabajo. ¿Ok? Veremos también herramientas. Por ejemplo, la agenda, ¿no? Anotar la planificación semanal, mensual. Aprenderemos también los procesos de selección, que son muy diferentes de unos a otros, pero imprescindible para responder de una forma adecuada a las exigencias de las empresas. Hay que analizar las necesidades de estas empresas a las que estamos solicitando trabajo. Y claro, todo esto se ve en las entrevistas de trabajo. Así que, por supuesto, os daré consejos para una entrevista de trabajo. Entre ellos, la imagen, la actitud, escuchar, prestar atención a lo que nos preguntan, apagar el celular, por supuesto, evitar perfumes u olores fuertes, ¿eh? No rehuir el contacto visual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay otra cosa importante, incorporación a la empresa. No creáis que todo termina ahí. La incorporación a la empresa no supone el fin del proceso de selección. Aquí entonces hablaríamos de no intentar cambiar todo pensando que nuestras ideas son más válidas o mejores. Hay que actuar con humildad. También prestar atención a todo lo que ocurre en la empresa. Ser amable con todo el mundo. Mostrarse abierto ante sugerencias. Trabajar con el mayor interés posible y, sobre todo, reciclarse para adaptarse a posibles requerimientos del puesto. Por eso, este curso no solamente es interesante para personas que quieran comenzar o aprender en este mundo del turismo, sino quizá que son personas que ya tienen experiencia, pero hay que reciclarse. Es fundamental.
saber actuar, tanto si recurrimos a la manera tradicional de buscar empleo. Esa manera tradicional es más antigua. Se trata de hacerlo personalmente, ¿no? Ir en persona a esa empresa, a ese lugar, sea un hotel, una agencia de viajes, llamémosle X, o a empresas de trabajo temporal, o bien encontrar, pues, como he dicho antes, mediante prensa, internet, redes sociales, ¿no? Tener unas ideas básicas sobre las redes sociales. Cómo crear y ampliar una lista de contactos. Actualizar nuestro perfil constantemente. Tener mucho cuidado con los comentarios, con las fotos inapropiadas. Claro que siempre se recomienda tener otra cuenta personal para amistades, diferenciarla de la profesional, ¿no? Bueno. Autoempleo. Siempre nos queda esa opción. Darse de alta como autónomo o freelance. Veremos los pasos que hay que dar, los trámites a seguir y cómo conseguir ayuda para nuestro proyecto. Se podrá obtener o no, pero se puede intentar. Indudablemente esta forma es más exigente que la de trabajar por cuenta ajena. No es que no haya que dar siempre lo máximo de nosotros, pero es cierto que nuestra pequeña empresa depende únicamente de nosotros. Yo casi siempre he sido freelance y lo sigo siendo, con sus ventajas e inconvenientes. Aquí los tenemos. Eres tu propio jefe. Puedes desarrollar tus ideas y proyectos sin trabas. Mayor rentabilidad, flexibilidad de horarios, satisfacción personal. Vemos ahora los inconvenientes. Eres el único responsable frente al cliente. Cuidado, si hay algún problema, eres tú quien tiene que dar la cara. Se precisa, dependiendo un poquito de la actividad, pero en algunas actividades se necesita un poquito de formación empresarial complementaria. Luego, bueno, pues también hay un riesgo económico, que aquí no aparece, ¿no? La dificultad de separar ocio de trabajo. Esto viene, antes lo veíamos como una ventaja. Dentro de la flexibilidad de horarios, también es difícil separar ocio de trabajo, sobre todo, y esto lo estamos viendo precisamente a raíz de la pandemia, que cada vez hay más personas que teletrabajan, que trabajan en su casa. En este tipo de actividades es difícil separar el ocio del trabajo, ¿no? La familia del trabajo, porque estás en casa. Así que, bueno. Los horarios se alargan, lógicamente, trabajas para ti. Ahí no dices, bueno, llegó mi hora, me voy, mañana será otro día. No, lo tienes que terminar, porque además eres tú el que necesita hacerlo. No hace falta que te lo diga nadie, ¿no? Para promocionarse como freelance, como autónomo, es conveniente preparar el video currículum que he comentado antes. Crear una página web, eso es fundamental. Y estar muy activo en las redes sociales. Eso es lo que hay que hacer en la actualidad. Bueno, también interesante, ¿verdad? El tema del empleo. Porque muchas veces aprendemos muchas materias y muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad uno anda un poco perdido, ¿no? Entonces, si nos enseñan también un poquito las posibilidades que hay, pues siempre será mucho más fácil. Cambiamos de tema. Nos vamos
con la gestión de productos turísticos. Esto es otra asignatura muy importante en turismo. Productos turísticos. Aquí hay, por un lado, agencias. Agencias de viaje pueden ser mayoristas o minoristas. Luego lo voy a explicar un poquito mejor. O organizar eventos como pueden ser los congresos, ¿no? Para estos últimos, para los congresos, sería imprescindible conocer las normas del protocolo. ¿De acuerdo? Así que también aprenderemos protocolo. Vamos a ver las agencias. Mayorista. Se trata de una agencia, o también llamada tour operador, que contrata los servicios con los proveedores. Puede ser pues, los hoteles, los medios de transporte, restaurantes para las comidas, para las cenas, en fin, una serie de servicios. Estas agencias son las mayoristas. Preparan los folletos que después distribuyen a las intermediarias, que son las agencias minoristas, las que trabajan cara al público. ¿De acuerdo? Entonces, en las mayoristas se encargan de folletos y catálogos. Preparación de presupuestos. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una empresa que quiere premiar a sus trabajadores. Esos son los viajes de incentivo. Y entonces, bueno, más o menos te dicen un presupuesto que se pueden gastar y de acuerdo a ese presupuesto se elabora un viaje que será, como digo, un premio para los trabajadores o para buenos clientes, por ejemplo, ¿no? O viajes de estudios. Las minoristas. Claro, las minoristas, como he dicho antes, son las que están tratando al público. Así que tienen que saber muy bien qué documentación van a necesitar para viajar. Habrá que darles consejos sobre los destinos a los que van a ir. También ayudar a tramitar visados si fuera necesario. Y, fundamental, contratación de un seguro de viaje. Bueno, aquí solamente hay algunos aspectos, pero hablaremos a fondo de las agencias. Y además, como dije antes, vamos a simular escenarios, ¿de acuerdo? Congresos. En los congresos viene en primer lugar dónde se va a celebrar. Eso es fundamental, ¿verdad? Pero lo segundo quizá debería ir en primer lugar, el significado y finalidad de ese congreso. Porque dependiendo de la finalidad, habrá más o menos afluencia de invitados y por lo tanto el lugar donde se va a celebrar será más o menos grande. También depende de la finalidad y del significado que incluso llegaran a participar organismos oficiales. Y ahí es donde entra el protocolo que yo comentaba antes, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay que saber hacer invitaciones, contar con los recursos materiales y humanos. El cronograma es el calendario a seguir de una manera ordenada. Pero no solamente para los invitados que sepan el horario y el acto que se va a celebrar, sino para la propia organización del Congreso. ¿De acuerdo? Y otro asunto importante, el presupuesto. Porque siempre hay que tener en cuenta que pudiera haber gastos extras, ¿no? Normalmente las cosas siempre se hacen para que salgan bien, pero a veces surgen problemas. Ahí es donde habría que tener en cuenta ese dinerito para por si acaso, ¿no? Bueno, ya digo, es un tema que aquí solamente vemos de pasada. Venta de servicios turísticos. Mirad aquí, tipos de servicios. En esta asignatura vamos a conocer los procesos de negociación con los proveedores para conseguir un producto competitivo y rentable.
Por ejemplo, aprenderemos a preparar presupuestos de esos viajes, incentivos y viajes de estudios. Además de las herramientas informáticas para el procedimiento, ¿no? Alojamiento, visita y contrato con hoteles, por supuesto. Hay que visitar, hay que conocerlos. No, bueno, eso es lo ideal. Uno no puede solamente ver un folleto y, bueno, pensar que sí, pues está bien. Hay que ir, hay que ver las instalaciones. Sobre todo hay que comprobar que es verdad. Esas fotografías o esas imágenes, ¿no? que a veces vienen en los dípticos. Y una vez que se visita, pues lógicamente intentar conseguir un precio lo más bajo posible, ¿no? Eso ya veremos también, ¿no? Que hay diferentes tácticas para conseguirlo. Atracciones, claro. Muchas veces hay familias con niños que lo que quieren es, no sé, una estancia cerca o en un parque temático, ¿no? Entonces, a esto se refiere también. También hay que conseguir buenos precios con ellos. Comunicaciones, compañías de buses, trenes y barcos. Mirad, en la fotografía aparece una parte de la flota de un tour operador que es uno de los más grandes e importantes que operan en Europa, que trabajan en Europa. Claro, tienen sus buses o camiones, como le decís vosotros, de color rojitos, de fácil identificación. Es increíble ver la cantidad, el volumen de personas que mueve esta empresa, que se llama Viajes para Todos, VPT. Por Europa te los encuentras por todas partes, es impresionante, ¿ok? Entonces, lógicamente, perdón, hay que tener, en este caso, que ellos se dedican a los tours, pues buen transporte, ¿no? Que sea cómodo, los conductores que sean profesionales, etcétera, etcétera. Restaurantes, medias y completas pensiones. Esto ya lo sabemos, ¿no? En los hoteles puede haber, hay desayuno, el almuerzo o la comida al mediodía y la cena por la noche. Y se pueden contratar. La media pensión sería desayuno y cena, suele ser en general, podría ser el almuerzo. Y la pensión completa, las 3 comidas, desayuno, almuerzo, comida y cena. ¿Okay? Entonces, todo esto también lo veremos. Recepción y reservas. Hay que conocer lo que ocurre al otro lado del mostrador para actualizar los conocimientos, ya que, como os he dicho varias veces, reitero, la formación es algo imprescindible, ¿no? Es un valor que es continuo, ¿no? Porque en este sector es que debemos de adaptarnos a la irrupción de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y adaptarlas a los protocolos de trabajo. Así que veremos el lenguaje profesional de un hotel, los modelos de plantillas, documentos que se usan habitualmente y soportes informáticos. ¿Okay? Así que esta será otra de las asignaturas. Y aquí, aparte de teoría, habrá mucha práctica. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, guía turístico, que es mi especialidad en realidad. Guía local, guía correo. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo. El guía correo es el guía que acompaña durante un viaje. Pueden ser desde poquitos días hasta muchos, un mes, por ejemplo, ¿no? Continuamente se va acompañando esos grupos y uno se encarga
de todo, desde los check-in de los hoteles, de organizar visitas a museos o a espectáculos, por supuesto, cuando suceden, y eso lo comentaba al principio, ¿no? Cuando hay robos, cuando hay, en fin, cuando suceden todo tipo o surgen problemas, es el guía correo. Y el guía local es el que, digamos, que nos enseña y explica durante unas horas un museo o una visita panorámica, un palacio, o incluso también hay guías de la naturaleza, ¿no? De parajes naturales. De hecho, yo tengo muchas amigas, compañeras que se dedican aquí en España a acompañar en el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Bueno, ser guía es una labor con mucha responsabilidad, porque el guía es quien representa o bien a una agencia o bien a una ciudad o un país incluso. La simpatía es imprescindible y hay que disponer del sentido de agradar y de servir al público, que no es lo mismo que el servilismo. Eso también lo veremos. Hay que ser cuidadoso con las palabras que se dicen, el modo de responder, los gestos, la comunicación corporal. Por ejemplo, una pequeña recomendación. Cuando algo no se sabe, esto es normal porque es imposible saberlo todo, hay que responder que es una buena pregunta y que vas a averiguarlo para así aprender otra cosa más. Y hay que hacerlo, efectivamente. Hay que averiguar esa duda que ha tenido ese pasajero, ¿no? Lo mismo cuando piden algo difícil de realizar o que no entra dentro de tus obligaciones. Hay que responder que se va a hacer todo lo posible para conseguir esa petición. Si hay posibilidad de intentarlo, hay que hacerlo. Pero si no fuera posible porque, bueno, pues es descabellado o complicado para uno, pues al cabo de un tiempo se dice que sintiéndolo mucho, pues no ha sido posible, ¿no? Bueno, en fin, bueno, este programa, como veis, es muy completo y sobre todo práctico, ¿de acuerdo? Este curso. Nuestra intención, la del Instituto Universitario Kelvin, es que al acabarlo estéis preparados para trabajar en turismo, ¿ok?